El banco y la policía acaban de llamar. La voz de mi padre estalló a través de mi teléfono a las 6 de la mañana. ¿Qué hiciste, Sofía? En el fondo, podía escuchar a mi hermano menor, Carlos, gritando, «Papá, pregúntale. Pregúntale qué hizo». Me quedé sentada en silencio en la pequeña mesa de la cocina de mi departamento cerca de la base naval de Veracruz, revolviendo una taza de café negro. Afuera, el amanecer veracruzano apenas comenzaba a pintar el cielo en tonos dorados y rosados. Di un sorbo lento antes de responder, «Yo no hice nada». «No me mientas», gritó mi padre. «Te robaste mi dinero». Casi me echo a reír. «¿Su dinero? Qué ironía». Especialmente después del mensaje de texto que me había enviado menos de 12 horas antes. El texto que lo cambió todo. El texto que finalmente reveló quién era mi padre en realidad. Y el texto que, en última instancia, destruyó las mentiras cuidadosamente construidas detrás de las cuales había estado viviendo durante más de 20 años. Pero para entender por qué el banco y la policía de repente estaban interesados en Francisco Miranda, tienes que entender a mi familia. Tienes que entender a mi madre. Y tienes que entender qué sucede cuando un hombre codicioso confunde la amabilidad con la debilidad. Mi nombre es Sofía Miranda. Tengo 38 años. Serví 20 años en la Armada de México. En el momento en que comenzó esta historia, yo era una comandante destinada en Veracruz. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta sirviendo a mi país, despliegues, largas separaciones, días festivos y cumpleaños perdidos. Los sacrificios eran reales, pero nunca me arrepentí de mi elección. La Armada me enseñó disciplina, responsabilidad y paciencia. 3 cualidades que resultarían increíblemente útiles al tratar con mi familia, especialmente con mi padre. El problema comenzó un martes por la tarde. Estaba terminando el papeleo en mi oficina cuando mi teléfono vibró. Eché un vistazo. Papá. No había hablado con él en casi 3 meses. Eso no era inusual. Nuestra relación siempre había sido tensa. Al crecer, mi hermano menor, Carlos, era el centro del universo de mi padre. Carlos no podía hacer nada mal. Si Carlos sacaba un 7 en la escuela, papá elogiaba su esfuerzo. Si yo sacaba un 10, papá preguntaba por qué no era un 10 perfecto. Cuando Carlos chocó una camioneta a los 17 años, papá lo llamó un error. Cuando yo llegué a casa 15 minutos después del toque de queda a los 16, me castigó durante un mes. El favoritismo no era sutil. Todos lo veían. Mi madre lo veía. Nuestros vecinos lo veían. Incluso Carlos lo veía. Pero nadie desafió jamás a mi padre, y mucho menos yo. Para cuando cumplí 18 años, había aprendido una lección importante: no puedes obligar a alguien a que te ame de manera justa. Así que me uní a la Armada y construí mi propia vida. La distancia ayudó, al menos la mayor parte del tiempo. Miré el mensaje de texto. Luego, lo abrí. Mi estómago se encogió de inmediato. La primera línea decía: le dejaré la casa, los autos y todo a tu hermano. Parpadeé. Luego vino el segundo mensaje: y ya vacié el fideicomiso que tu madre te dejó. Jaja. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. No podía respirar. No por la casa. No por los autos. Honestamente no me importaban esas cosas, pero el fideicomiso de mi madre. Eso sí captó mi atención. Mi madre había muerto 22 años antes. Cáncer de mama. Solo tenía 47 años. Yo tenía 16. Carlos tenía 13. El día antes de fallecer, me apretó la mano en su habitación del hospital. Se veía débil, frágil, pero sus ojos eran agudos. Claros, decididos. Sofía, susurró. Un día entenderás por qué hice ciertos arreglos. No supe a qué se refería. No en ese momento. Años después, tras unirme a la Armada, un abogado se puso en contacto conmigo. Fue entonces cuando supe que mi madre había creado un fideicomiso. La mayor parte de los detalles permanecían confidenciales. El abogado simplemente me dijo que todo estaba protegido y que mi madre lo había planeado cuidadosamente. Yo confiaba en ella,
así que nunca me preocupé por eso hasta ese mensaje de texto. Lo leí 3 veces, luego 4. Finalmente, respondí con una sola palabra, de acuerdo. Eso fue todo. Sin discusiones, sin amenazas, sin ira, solo un de acuerdo. Unos minutos después, llegó otro texto. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Lo ignoré. Luego otro. Tu hermano lo merece más. Ignorado. Luego otro. Siempre te creíste mejor que nosotros. Ignorado. Finalmente, silencio. Guardé el teléfono en mi bolsillo y volví al trabajo. A las 5, conduje a casa. Durante todo el camino, los recuerdos no dejaban de aflorar. Mi padre riendo con Carlos. Mi padre enseñándole a conducir a Carlos. Mi padre ayudando a Carlos a comprar su primer negocio. Mi padre asistiendo a los partidos de béisbol de Carlos. No podía recordar que hubiera asistido a un solo evento mío. Ni a uno. Incluso cuando me gradué de la heroica Escuela Naval Militar, mi madre habría estado allí, pero ella ya se había ido. Esa noche, me senté sola en mi departamento. Abrí una pequeña caja a prueba de fuego que guardaba en mi armario. Adentro había documentos antiguos, cartas, papeles legales y un sobre cerrado con la letra de mi madre. No lo había mirado en años. Mis dedos temblaron un poco al abrirlo. Adentro había una nota corta. Sofía, si estás leyendo esto, es probable que alguien haya violado el fideicomiso. No entres en pánico. Todo fue diseñado para protegerte. Confía en los documentos. Confía en el abogado. Y confía en ti misma. Con amor siempre, mamá. Sentí que las lágrimas me escocían en los ojos. Incluso después de 22 años, todavía la extrañaba. Extrañaba su sabiduría, su calidez, su capacidad para ver a través de las personas, especialmente de mi padre. Debajo de la carta había varios documentos legales. Los revisé cuidadosamente. Entonces noté algo, una cláusula muy específica. La leí 2 veces, luego una tercera, y de repente todo cobró sentido. Mi padre no se había robado el fideicomiso. No legalmente. Lo que había hecho era mucho peor. Había activado protecciones que ni siquiera sabía que existían. Por primera vez en todo el día, sonreí. No porque quisiera venganza. No porque quisiera que mi padre sufriera, sino porque mi madre había anticipado esta situación exacta décadas atrás. Ella lo conocía. Sabía de lo que era capaz, y se había preparado en consecuencia. Esa noche, envié un solo correo electrónico. El destinatario era el abogado de mi madre. Una frase, por favor, llámeme en relación con el fideicomiso Miranda. Él respondió 20 minutos después, a primera hora de mañana. Dormí pacíficamente. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, mi padre y Carlos aparentemente estaban celebrando. Creían que habían ganado. Creían que el dinero era suyo. Creían que yo era impotente. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. A exactamente las 5:47 de la madrugada, sonó mi teléfono. Papá. Respondí e inmediatamente escuché el pánico en su voz. Luego vinieron las palabras que abrieron esta historia. El banco y la policía acaban de llamar. Miré por la ventana el sol naciente. Un nuevo día comenzaba y por primera vez en 20 años, la verdad finalmente estaba alcanzando a mi padre. A las 7 de esa mañana, me senté en mi departamento con una taza de café recién hecho y esperé la llamada. Los mensajes frenéticos de mi padre seguían apareciendo en mi teléfono. Llámame ahora. Esto es obra tuya. Congelaron mi cuenta. La cuenta de Carlos también. Por primera vez en años, ignoré cada mensaje. No por despecho, sino por disciplina. 20 años en la Armada me habían enseñado algo importante: cuando la gente entra en pánico, lo peor que puedes hacer es entrar en pánico con ellos. A las 7:15 en punto, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostró un nombre familiar. Roberto Herrera, el abogado de mi madre. Ya debía tener casi 80 años. Respondí de inmediato. Señor Herrera.
Sofía, dijo cálidamente. Ha pasado mucho tiempo. Así es. Hubo una breve pausa. Luego su tono se volvió serio. Recibí su correo electrónico. Supuse que lo haría, y revisé los documentos del fideicomiso antes de llamar. Ya sabía lo que iba a decir. Aún así, escucharlo de él se sentía diferente. Sofía, dijo en voz baja, su padre puede haber cometido un delito grave. Me recargué en mi silla. Afuera, el tráfico comenzaba a acumularse en la calle cercana. Por alguna razón, los sonidos ordinarios de la mañana hacían que la conversación se sintiera aún más surrealista. ¿Puede explicarme todo?, pregunté. Desde el principio. Por supuesto. Y durante la hora siguiente, Roberto me contó una historia que nunca había conocido por completo. Una historia sobre mi madre, una historia sobre mi padre, y una historia sobre cómo una mujer había pasado los últimos meses de su vida protegiendo a sus hijos de un peligro que sabía que se avecinaba. Años antes del diagnóstico de cáncer de mi madre, mis padres ya habían comenzado a distanciarse. No públicamente, no de una manera que los vecinos pudieran ver, sino en privado. Mi padre había desarrollado hábitos. Malos hábitos. Pequeños viajes de apuestas al principio, luego más grandes, inversiones arriesgadas, préstamos, deudas de tarjetas de crédito, problemas de dinero que parecían aparecer de la nada. Cada vez que mi madre lo confrontaba, él siempre tenía una explicación, un contratiempo temporal, un malentendido, una oportunidad de negocio. Pero las explicaciones nunca coincidían del todo con la realidad. Un día, ella comenzó a llevar registros, estados de cuenta bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito, papeleo de préstamos, y finalmente descubrió algo preocupante. Mi padre no solo estaba cometiendo errores. Estaba ocultando cosas importantes, cosas grandes. Según Roberto, el descubrimiento la asustó. No porque estuviera preocupada por ella misma, sino porque estaba preocupada por Carlos y por mí. Ella sabía que, si algo le pasaba a ella, mi padre tendría control total sobre las finanzas de la familia, y no confiaba en él. Esa revelación la llevó a crear el fideicomiso. No un fideicomiso ordinario, sino uno diseñado muy cuidadosamente. A medida que Roberto me explicaba los detalles, por fin entendí por qué el papeleo siempre me había parecido tan complicado. Mi madre había trabajado con planificadores patrimoniales, asesores financieros, abogados fiscales, personas que se especializaban en proteger los activos familiares. El fideicomiso fue diseñado específicamente para evitar el mal uso. Mi padre había sido nombrado fiduciario, pero solo como administrador con poderes limitados. Su autoridad estaba restringida. Cada acción importante requería el cumplimiento de requisitos legales específicos. Ciertas transacciones desencadenaban revisiones automáticas. Ciertos retiros requerían documentación y ciertas violaciones generaban reportes obligatorios. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté. Roberto suspiró. Su padre aparentemente creía que tenía la propiedad directa. No la tenía. No, ni de cerca. Negué con la cabeza lentamente. Mi padre siempre había actuado como si todo le perteneciera, la casa, los ahorros, las inversiones, incluso cosas que mi madre había comprado ella misma. Aparentemente, se había convencido de que el fideicomiso también le pertenecía. ¿En cuántos problemas está?, pregunté. Eso depende. ¿De qué? De si esto fue por ignorancia o un fraude intencional. Casi me río. La ignorancia no era el problema de mi padre. La codicia lo era. Después de colgar, conduje hasta la base. La mañana se sentía extrañamente pacífica. El Golfo de México brillaba bajo un cielo azul intenso. Los veleros se movían lentamente en la distancia. Por un momento, me encontré pensando en mi madre otra vez. A ella le encantaba el agua. Solía decirme que el océano revelaba el carácter de las personas. Las tormentas no crean debilidad, decía. La revelan. En ese entonces, nunca entendía a qué se refería. Ahora lo hacía. A la hora del almuerzo, Carlos finalmente me llamó. Consideré ignorarlo. Luego respondí. ¿Sofía? Su voz sonaba nerviosa. No enojada.
No arrogante. Nerviosa. ¿Qué pasó? No lo sé. No hagas eso. Hablo en serio. Entonces, ¿por qué el banco congeló todo? Me quedé en silencio. Carlos suspiró. Por una vez, ¿puedes simplemente hablar conmigo? Había algo diferente en su voz. Algo que no había escuchado antes. ¿Miedo? No miedo de mí. Miedo a la realidad. El hijo consentido finalmente estaba descubriendo que ser el favorito no te protege de las consecuencias. Carlos, dije con calma. ¿Te dijo papá de dónde venía el dinero? ¿A qué te refieres? ¿El dinero del fideicomiso? Mamá lo dejó. ¿A quién? Silencio. Pues. No lo sé exactamente. Siguió otra larga pausa. Prácticamente podía escucharlo pensar. Eso de por sí era inusual. Durante la mayor parte de su vida, Carlos aceptó lo que fuera que mi padre le dijera. Cuestionar a papá simplemente no era algo que hiciera. Al menos no hasta ahora. Sofía, dijo finalmente, ¿estamos en problemas? ¿Estamos? Interesante. Durante años, todo se había dividido en nosotros y tú. Ahora, de repente, era nosotros. No lo sé, Carlos. No estás ayudando. No puedo ayudar si no conozco los hechos. Esa respuesta lo frustró. Pero era honesta. Después de terminar la llamada, volví al trabajo. La tarde pasó lentamente. Reuniones, reportes, tareas de rutina, la vida normal continuaba mientras mi familia se desmoronaba. Alrededor de las 4, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de texto de mi padre. Un mensaje muy diferente. Sin insultos, sin acusaciones, solo una oración. Por favor, llámame. Me quedé mirando la pantalla. Al crecer, no podía recordar que mi padre me hubiera dicho por favor jamás. Ni una sola vez. No respondí. Una hora después, llegó otro mensaje. Este de Carlos. Papá está muy asustado. Dejé el teléfono en la mesa. Por un momento, sentí algo inesperado. ¿Tristeza? No satisfacción. No triunfo. ¿Tristeza? Porque nada de esto tenía que suceder. Mi madre le había dado a mi padre cada oportunidad, cada advertencia, cada posibilidad. Y, de alguna manera, él de todos modos eligió la codicia. Esa noche, regresé a casa y volví a abrir la caja a prueba de fuego. Estudié los documentos más cuidadosamente. El fideicomiso no solo estaba protegiendo dinero. Estaba preservando la rendición de cuentas. Mi madre había anticipado cada posible atajo, cada posible manipulación, cada posible traición, y se había preparado para todos ellos. Cerca del fondo de la carpeta, descubrí otra nota que nunca había notado antes. Escrita con la familiar letra de mi madre, había unas simples palabras: la verdad llega lentamente, pero llega. Leí la oración 3 veces. Luego sonreí porque, en algún lugar al otro lado de la ciudad, los investigadores ya estaban siguiendo la verdad y estaban encontrando cosas que mi padre nunca esperó que nadie viera. Justo antes de acostarme, Roberto Herrera llamó de nuevo. Su voz sonaba más grave que antes. ¿Sofía? Sí. Recibimos los registros preliminares y hubo una pausa. Luego dio la noticia. Los investigadores encontraron algo. ¿Qué? El dinero no ha desaparecido realmente. Me senté derecha. ¿A qué se refiere? Lo rastrearon en su mayor parte. ¿A dónde su padre lo movió a? Roberto tomó aire, y luego dijo las palabras que lo cambiaron todo. A cuentas conectadas con su hermano. De repente, esto ya no se trataba solo de mi padre. Y por primera vez, me pregunté si Carlos realmente sabía lo que había sucedido o si estaba a punto de convertirse en la segunda víctima de la codicia de mi padre. Apenas dormí esa noche. No porque estuviera preocupada, sino porque estaba pensando en Carlos. Durante la mayor parte de mi vida, lo había visto como parte del problema. El hijo favorito, el niño de oro, el que siempre recibía lo que yo nunca tuve.
Pero mientras yacía despierta mirando al techo, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿Carlos realmente lo sabía? ¿O papá lo había usado de la misma manera que había usado a todos los demás? A la mañana siguiente, llegué a la base naval de Veracruz antes del amanecer. El estacionamiento aún estaba oscuro. Una brisa fresca llegaba desde el agua. Durante unos minutos, me senté dentro de mi camioneta y vi aparecer la primera luz sobre el horizonte. La Armada te enseña a centrarte en los hechos, no en suposiciones, no en emociones. ¿Hechos? Y el hecho era simple. Aún no sabía qué tan involucrado había estado Carlos, así que me negaba a juzgarlo. Al menos no todavía. Iba por la mitad de mi primera taza de café cuando sonó mi teléfono. Roberto Herrera de nuevo. Buenos días, Sofía. Suena ocupada. Lo estoy. Su voz transmitía una energía que no había escuchado antes. Algo se estaba moviendo rápido. ¿Qué pasó? El banco completó parte de su revisión. Me senté. Y han identificado múltiples transferencias no autorizadas. Cerré los ojos. Ahí estaba. La primera confirmación real. No rumores, no especulaciones, evidencia. ¿Cuántas transferencias? Varias. ¿Durante qué periodo? Meses. Eso me sorprendió. Meses. Había asumido que mi padre había vaciado el fideicomiso en un solo movimiento dramático. Aparentemente no. Según los registros bancarios, había estado moviendo dinero gradualmente. Cantidades pequeñas al principio, luego cantidades mayores. Siempre manteniéndose por debajo de los umbrales de reporte. Siempre tratando de evitar llamar la atención. Una estrategia que probablemente habría funcionado si no fuera por una cosa. Las personas codiciosas rara vez saben cuándo detenerse. El mensaje de texto había desencadenado todo. Su decisión de alardear al respecto había creado un rastro de papel que nadie podía ignorar. Roberto continuó: los investigadores ahora están revisando registros adicionales. ¿De qué tipo? Registros de propiedad, registros fiscales, documentos de fideicomiso. Sentí un escalofrío. Esto se estaba volviendo más grande, mucho más grande. Sofía, necesito preguntarle algo. Adelante. ¿Alguna vez su padre la presionó para que firmara algo? Lo pensé por un momento y luego recordé que unos 6 años antes, durante una misión, papá había llamado inesperadamente. Quería que firmara unos papeles relacionados con la casa familiar. En ese momento, afirmó que era una rutina. Me había negado, sobre todo porque estaba al otro lado del mundo y no me gustaba firmar documentos que no había revisado. Él se había puesto furioso. No hablamos durante meses después de eso. Se lo conté a Roberto. Su silencio duró varios segundos. Eso es importante. ¿Por qué? Encontramos referencias a esos documentos. Mi estómago se encogió. ¿Qué tipo de referencias? Aún no lo sabemos. Esa respuesta me preocupó más que si simplemente me lo hubiera dicho. Los problemas desconocidos suelen ser peores que los conocidos. Después de colgar, traté de concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía divagando. De vuelta a la infancia, de vuelta a las cenas familiares, de vuelta a las innumerables veces que papá elogiaba a Carlos mientras me criticaba a mí. Los recuerdos venían en oleadas. Uno destacaba más que los demás. Yo tenía 18 años. Una semana antes de irme al centro de capacitación de la Armada, mamá ya había fallecido. Papá y Carlos estaban sentados a la mesa de la cocina. Recuerdo que papá me miró directamente. Estarás de regreso. ¿Qué? ¿La Armada? No lo creo. Se rió. No durarás ni 6 meses. Duré 20 años. Es curioso cómo funciona la vida. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Carlos. Respondí. Su voz sonaba exhausta. Sofía, ¿qué está pasando? Papá está perdiendo la cabeza. No respondí. Sigue diciendo que el banco cometió un error. ¿Fue así? No. Esa sola palabra captó mi atención. No.
No. Su voz se quebró ligeramente. Por primera vez en mi vida, Carlos sonaba derrotado. Vi algunos de los registros, y él. ¿Mintió? Me recargué en mi silla. ¿Qué encontraste? Más silencio. Luego. Las transferencias. Mi corazón se hundió. No porque estuviera sorprendida. Porque no lo estaba. Una parte de mí esperaba esto. ¿Qué hay con ellas? Fueron a cuentas conectadas conmigo. Esperé. No lo sabía. Ahí estaba. La oración sobre la que me había estado preguntando. La pregunta que me había mantenido despierta. Carlos continuó, hablando rápido ahora, como alguien tratando de vaciar años de confusión. Te juro, Sofía, que no sabía de dónde venía el dinero. Papá me dijo que era parte de la herencia de mamá. Dijo que ella quería que yo lo tuviera. Cerré los ojos. Por supuesto que lo hizo. Eso es exactamente lo que diría papá. El problema con el favoritismo de toda la vida es que eventualmente el niño favorecido comienza a creerlo. Carlos no solo había sido mimado. Había sido condicionado, manipulado, usado. Darse cuenta de eso me entristeció. No me enojó. Me entristeció. Carlos. Sí. ¿Le crees ahora? No. La respuesta llegó de inmediato, sin dudarlo. No, no le creo. Durante varios momentos, ninguno de los dos habló. Luego me preguntó algo inesperado. ¿De verdad mamá te dejó ese dinero a ti? La pregunta me dolió más de lo que debería, porque reveló algo. Incluso después de todos estos años, él genuinamente no conocía los deseos de nuestra madre. Había pasado tanto tiempo escuchando a papá que nunca había aprendido quién era realmente mamá. Carlos. Sí. Mamá nos amaba a los dos. Lo sé. Entonces empieza por ahí. No respondió, pero pude escucharlo respirar, pensar, tal vez por primera vez en años. Esa tarde trajo otra sorpresa. Un detective me llamó directamente. Nada dramático, nada parecido a la televisión, solo una conversación tranquila y profesional. Explicó que los investigadores estaban recopilando información, revisando documentos, estableciendo plazos, siguiendo procedimientos, la mecánica ordinaria de la rendición de cuentas. Antes de terminar la llamada, dijo algo que se me quedó grabado. La mayoría de los casos financieros no son resueltos por detectives brillantes. ¿No? No. ¿Cómo se resuelven? La gente se vuelve codiciosa. Casi me río. Eso ciertamente describía a mi padre. Al anochecer, las noticias habían comenzado a difundirse por nuestra ciudad. Las ciudades pequeñas tienen sus propios sistemas de comunicación, grupos de la iglesia, cafeterías, vecinos hablando a través de las cercas. La gente nota las cosas y la gente habla. Aparentemente, los rumores sobre las cuentas congeladas ya estaban circulando. Papá odiaba eso. Durante años, se había preocupado profundamente por las apariencias. Ahora, las apariencias se estaban desvaneciendo, y no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. Cuando llegué a casa, me esperaba otra sorpresa. Un mensaje de voz. Papá. Casi lo borro. En lugar de eso, lo escuché. Su voz sonaba más vieja, más pequeña, no enojada, no arrogante, solo asustada. Sofía. Una larga pausa. Luego, creo que cometí un error. Me quedé mirando el teléfono. En casi 40 años, esas podrían haber sido las palabras más difíciles que mi padre había pronunciado. No porque arreglaran nada. No lo hacían. Sino porque representaban la primera grieta en el muro que había pasado décadas construyendo. Guardé el mensaje y luego dejé el teléfono a un lado. Unos minutos después, Roberto llamó de nuevo. ¿Sofía, tiene noticias? Las tengo. ¿Buenas noticias o malas noticias? ¿Noticias interesantes? Sonreí. A ver, dígame. Los investigadores completaron otra revisión y rastrearon la mayor parte de los fondos desaparecidos del fideicomiso. Me incliné hacia adelante. ¿Todos?
Casi todos. ¿Pueden recuperarlos? Lo más probable es que sí. El alivio me invadió. No por el dinero, sino por lo que representaba el dinero. Los deseos de mi madre, su legado, su fe en mí. Roberto continuó. Hay algo más. ¿Qué? Los investigadores encontraron documentos adicionales. ¿De qué tipo? Su voz se volvió seria. ¿La casa? Me quedé helada. ¿Qué pasa con ella? Los registros de propiedad no coinciden con lo que su padre ha estado afirmando durante años. Por un momento, la habitación se sintió completamente en silencio. Luego, Roberto pronunció la oración que lo cambió todo: puede que la casa no le pertenezca a su padre en lo absoluto. Durante varios segundos después de que Roberto terminara la llamada, simplemente me quedé sentada allí. Puede que la casa no le pertenezca a su padre en lo absoluto. La frase resonaba en mi mente. Al crecer, esa casa había sido el centro de nuestro mundo. Una casa blanca de 2 pisos a las afueras de Jalapa, un porche envolvente, un viejo roble en el patio delantero, un huerto que mi madre amaba. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada recuerdo familiar parecía estar conectado a ese lugar. Y ahora me estaba enterando de que mi padre podría haber pasado años fingiendo ser el dueño de algo que legalmente no era suyo. Llamé a Roberto de inmediato. ¿Qué encontró exactamente? El historial de las escrituras. Y parece que su madre hizo cambios poco antes de su muerte. Sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Qué tipo de cambios? Complicados. Póngame a prueba. Roberto se rió suavemente. Usted siempre sonó igual a su madre. Sonreí a pesar de mí misma. Mamá había sido la persona tranquila. La planificadora. La persona que pensaba 3 movimientos por adelantado. Papá reaccionaba. Mamá se preparaba. La propiedad fue colocada en una estructura de fideicomiso antes de que ella muriera. Sí. Y papá lo sabía. Esa es la parte interesante. El silencio que siguió respondió a la pregunta antes de que Roberto hablara. Probablemente nunca entendió por completo lo que ella hizo. Eso sonaba exactamente como mi padre. Odiaba el papeleo. Ignoraba los detalles legales. Firmaba documentos sin leerlos. Mientras tanto, mamá leía todo 2 veces, a veces 3 veces. Recordaba innumerables noches viéndola sentada a la mesa del comedor con montones de papeles esparcidos a su alrededor. En ese momento, pensé que simplemente era organizada. Ahora me daba cuenta de que nos estaba protegiendo, incluso de cosas que aún no entendíamos. Después de terminar la llamada, me senté en silencio en mi oficina. Fuera de mi ventana, los marinos se movían entre los edificios. Los vehículos iban y venían. La base operaba con su eficiencia habitual. Vida normal, vida estable, el tipo de vida que había construido para mí. Una vida completamente separada del drama familiar. Sin embargo, de alguna manera, el pasado me había encontrado de todos modos. Alrededor del mediodía, Carlos llamó. Esta vez, respondí de inmediato. Su voz sonaba diferente. No temerosa, no a la defensiva, cansada, profundamente cansada. Sofía, hola. Encontré algo. Me recargué hacia atrás. ¿Qué? La oficina de papá. Eso captó mi atención. Mi padre tenía una pequeña oficina adjunta a la casa familiar. Durante años, a nadie se le permitió entrar. Incluso Carlos rara vez entraba. ¿Qué encontraste? Cajas. ¿Qué tipo de cajas? Registros. Mi estómago se apretó. Registros financieros. Sí. Se rió amargamente. Muchos de ellos. Durante los siguientes 15 minutos, Carlos describió lo que había descubierto. Estados de cuenta bancarios, documentos de préstamos, avisos de impuestos, avisos de pagos atrasados, cartas de abogados, documentos que se remontaban a años atrás, algunos de más de una década. Mi padre había guardado todo y ocultado todo. La imagen que surgió no era bonita. Sus problemas financieros habían comenzado mucho antes de que mamá muriera.
Mucho antes de que me uniera a la armada, mucho antes de que Carlos se convirtiera en el niño de oro. Las deudas, las malas inversiones, las pérdidas en el juego, los préstamos. Todo había estado ahí, esperando bajo la superficie como una grieta en una presa que se hacía lentamente más grande. Esperando el día en que todo se rompiera. ¿Sofía? Sí. Creo que mamá lo sabía. La tristeza en su voz me tomó por sorpresa. Creo que ella lo sabía todo. Miré por la ventana. Un avión de transporte se movía lentamente por el cielo. Probablemente sí. Carlos se quedó callado durante un largo momento. Luego preguntó, ¿por qué no lo dejó? La pregunta quedó en el aire. Honestamente, no lo sabía. Tal vez esperaba que él cambiara. Tal vez quería protegernos. Tal vez lo amaba a pesar de sus defectos. La vida rara vez es simple, especialmente en matrimonios que duran décadas. No lo sé, Carlos. Yo tampoco. Otro silencio. Luego, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Me odiabas cuando éramos niños? No esperaba eso. De todas las preguntas que podría haber hecho, esa no era una de ellas. Pensé cuidadosamente antes de responder. No, en serio, en serio. Pero papá siempre. Sé lo que papá siempre decía. Carlos dejó de hablar. Yo continué. A veces estaba enojada. Ok. A veces me sentía herida. Ok. Pero nunca te odié. Su respiración se hizo más pesada. Emocional. Controlada. Pero emocional. Porque creo que yo sí te odiaba a ti. La honestidad me dejó perpleja. No porque fuera cruel, sino porque era vulnerable. Carlos había pasado toda su vida interpretando un papel. El hijo favorito. El niño elegido. El ganador. Ahora la máscara finalmente se estaba cayendo. ¿Por qué? Pregunté suavemente. Él se rió. Una risa triste. Porque papá hizo que todo fuera una competencia. Cerré los ojos. Ahí estaba. La verdad. No solo sobre el dinero, no solo sobre la herencia, sobre la familia. Papá no solo había favorecido a Carlos. Nos había dividido. Cada cumplido dado a Carlos venía con una crítica hacia mí. Cada éxito que lograba se convertía en una prueba de que me creía mejor. Cada desacuerdo se convertía en una batalla. Y los niños creen lo que se les enseña, especialmente cuando son jóvenes, especialmente cuando las lecciones provienen de un padre. Yo pensaba que mamá te amaba más a ti. La confesión me rompió el corazón porque había pasado años creyendo lo contrario. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego Carlos dijo en voz baja, tal vez papá nos mintió a los dos. Miré al suelo. Definitivamente lo hizo. Más tarde esa noche, Carlos condujo hasta Veracruz. El viaje duró casi 2 horas. Cuando llegó, apenas lo reconocí. No físicamente. Emocionalmente, se veía exhausto, mayor, como si la semana anterior lo hubiera envejecido años. En sus manos, llevaba una gran caja de cartón. ¿Qué es eso? La puso con cuidado en la mesa de mi cocina. La encontré en el ático. Abrí la tapa. Se me cortó la respiración. Cartas, docenas de ellas. Algunas dirigidas a Carlos, otras a mí, otras a papá. Todas y cada una escritas con la letra de mamá. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Se sentía como si ella estuviera de pie en la habitación con nosotros. Carlos recogió un sobre. Le temblaban las manos. No he leído ninguna. Yo tampoco. Tal vez deberíamos. Asentí lentamente. La primera carta que abrí estaba dirigida a mí. Adentro había un mensaje escrito apenas unos meses antes de su muerte. Las palabras eran inconfundiblemente suyas. Cálidas, sabias, amorosas, y mientras leía, los ojos se me llenaron de lágrimas. No por lo que ella escribía sobre mí, sino por lo que escribía sobre Carlos. Lo amaba profundamente, por completo, exactamente tanto como me amaba a mí.
La misma verdad apareció en carta tras carta. Nunca había existido un hijo favorito. No para mamá, solo para papá. Para cuando terminamos de leer varias cartas, el sol había desaparecido. La oscuridad llenó el departamento. Carlos estaba sentado en silencio frente a mí, con los ojos rojos, el rostro pálido. Años de suposiciones se derrumbaban a su alrededor. Finalmente, levantó la vista. ¿Sofía? Sí. Te debo una disculpa. Todavía no estaba lista para esa conversación. No esa noche. No mientras ambos todavía intentábamos procesar todo. Así que, simplemente asentí. Ya hablaremos. Él asintió también, y luego metió la mano en la caja. Hay una cosa más. ¿Qué? Una carta. ¿Para quién? Me la entregó. El sobre estaba cerrado. En el frente, con la letra de mi madre, había 7 palabras, para Francisco. Abrir solo cuando todo se desmorone. Y de repente me di cuenta de que mi madre se había estado preparando para este momento todo el tiempo. El sobre se quedó en el medio de la mesa de mi cocina. Ni Carlos ni yo lo tocamos. Durante varios minutos, simplemente nos quedamos mirándolo. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del refrigerador. Afuera, algunos autos pasaban por la calle de abajo. Sonidos ordinarios. Sonidos normales. El tipo de sonidos que de alguna manera se sentían extraños cuando toda tu comprensión sobre tu familia estaba cambiando. Carlos finalmente rompió el silencio. ¿Crees que ella sabía que esto pasaría? Miré el sobre. La letra era inconfundible. Cuidadosa, pulcra, deliberada. La letra de mi madre. La letra de una mujer que nunca desperdiciaba palabras. Creo que esperaba que no pasara. Carlos asintió. Sí, pero creo que se preparó por si acaso. Eso sonaba más a mamá. Ella no era cínica. No era desconfiada, pero era realista. Cuando el cáncer entró en su vida, lo enfrentó directamente. Cuando aparecieron los problemas financieros, los abordó. Cuando vio las debilidades en las personas que amaba, no fingió que esas debilidades no existían. Planeó alrededor de ellas. Ese era su don. Finalmente, tomé el sobre. El papel se sentía frágil. Tenía 22 años y, sin embargo, todavía transmitía su presencia. Carlos tragó saliva. ¿Deberíamos? Asentí. Con cuidado, lo abrí. Adentro había una carta manuscrita de 4 páginas. En la parte superior estaba el nombre Francisco. Respiré hondo y comencé a leer en voz alta. La primera página no era de enojo. Eso me sorprendió. Después de todo lo que habíamos aprendido, esperaba ira. En cambio, la carta estaba llena de tristeza. Mi madre escribió sobre los primeros años de su matrimonio. El pequeño departamento donde empezaron. La vieja camioneta que no podían permitirse reparar. Las noches que se sentaban juntos a soñar con el futuro. Los años en los que fueron compañeros, verdaderos compañeros. Mientras leía, me di cuenta de algo que nunca se me había ocurrido antes. Mi padre no siempre había sido el hombre que yo conocía. En algún punto, algo había cambiado. O tal vez algo oculto había crecido lentamente haciéndose más fuerte. La segunda página se volvió más difícil. Mamá escribió sobre la confianza, no sobre el dinero. La confianza en sí misma. El tipo de confianza que mantiene unidas a las familias. El tipo que desaparece con una pequeña decisión a la vez. Describió el descubrimiento de los secretos financieros, deudas ocultas, promesas rotas, conversaciones que nunca ocurrieron porque mi padre se negaba a tenerlas. Sin embargo, incluso entonces, ella no fue cruel. Ni una sola vez. En cambio, escribió algo que nos hizo a Carlos y a mí sentarnos en silencio durante casi un minuto. Francisco, nunca tuve miedo de perder dinero. Tuve miedo de perderte a ti por culpa de tu orgullo. Levanté la vista de la página. Carlos estaba mirando a la mesa. Sus ojos brillaban. Entendí por qué. La frase se sentía dolorosamente cierta.
Durante años, papá había elegido el orgullo por encima de la honestidad. El orgullo por encima de la responsabilidad, el orgullo por encima de la familia, y ahora todo se estaba derrumbando por eso. Continué leyendo. La tercera página se dirigía a Carlos y a mí, no directamente, sino a través de papá. Francisco, si estás leyendo esto, entonces nuestros hijos probablemente estén sufriendo. Por favor, recuerda que no son oponentes. No son competidores. Son hermano y hermana. No les hagas cargar con pesos que nos pertenecen a nosotros. Carlos se cubrió los ojos con una mano. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, susurró, ella lo sabía. Asentí. Lo sabía. Mamá había visto exactamente lo que estaba sucediendo, las divisiones, las comparaciones, el favoritismo, el daño, y había entendido el costo mucho antes de que cualquiera de nosotros lo hiciera. La última página fue la más difícil porque no estaba escrita para nosotros. Estaba escrita para él. Francisco. Si todo se ha desmoronado, entonces algo salió muy mal. Tal vez ignoraste los consejos. Tal vez creíste que podías arreglar las cosas más tarde. Tal vez te convenciste de que nadie lo sabría nunca. Pero la verdad tiene una forma de sobrevivir. ¿Y cuándo llega? Espero que elijas la honestidad. No por mí, no por ti mismo, sino por Sofía y Carlos. Por favor, no los dejes peleando por cosas que nunca importaron tanto como ellos. Espero que algún día valores más a tu familia que a tu orgullo. Con amor, Margarita. Cuando terminé de leer, el departamento se sintió increíblemente silencioso. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos habló. Habían pasado 22 años desde que mamá escribió esas palabras, y de alguna manera describían nuestra situación actual a la perfección. Finalmente, Carlos se secó los ojos. Pasé toda mi vida creyéndole a papá. No respondí porque realmente no había nada que decir. Él continuó. Creí que me favorecía porque me lo merecía. Su voz se quebró. Creía que tú eras distante porque así lo querías. Lo miré. Por primera vez en años, no estaba mirando al niño de oro. Estaba mirando a mi hermano menor. El mismo niño que solía perseguir luciérnagas en el patio trasero. El mismo niño que lloró cuando mamá murió. El mismo niño que había pasado años atrapado dentro de una historia que alguien más había inventado. Lo siento, Sofía. Las palabras salieron en voz baja, con sinceridad. Sin excusas, sin justificaciones, solo una disculpa. Y, de alguna manera, eso la hizo más poderosa. Debí haber hecho preguntas. Asentí. Tal vez debí haberte defendido. Tal vez debí haber llamado más. Esa me hizo sonreír. Definitivamente. Por primera vez esa noche, Carlos se rió. Una risa real. Pequeña, pero real. La tensión disminuyó. No por completo. Algunas heridas tardan años en sanar, pero era un comienzo. A la mañana siguiente hubo otro avance. Roberto Herrera volvió a llamar. El proceso legal avanzaba rápidamente, mucho más rápido de lo que mi padre esperaba. Los fondos del fideicomiso estaban siendo recuperados. Las transferencias no autorizadas habían sido documentadas. Se estaban revisando los registros de propiedad y los fiscales evaluaban sus opciones. La realidad se estaba volviendo imposible de ignorar para papá. Por la tarde, Carlos recibió una llamada suya. La conversación duró menos de 5 minutos. Cuando Carlos colgó, se veía conmocionado. ¿Qué pasó? Lloró. Me quedé mirándolo. ¿Qué? Lloró. Yo nunca había visto llorar a mi padre. Ni cuando murió mamá. Ni cuando perdió negocios. Ni cuando fallecieron parientes. Nunca. Sin embargo, aparentemente, estaba llorando ahora. ¿Qué te dijo? Carlos se sentó. Dijo que no sabe cómo todo llegó a estar tan mal. Cerré los ojos. La parte triste era que yo le creía. No porque fuera inocente, sino porque el autoengaño se vuelve poderoso con el tiempo.
La gente se cuenta historias a sí misma, luego cuentan esas historias durante tantos años que finalmente se las creen. Probablemente, papá genuinamente no entendía cómo había terminado allí. Simplemente no podía ver las miles de decisiones que lo llevaron a este momento. Esa noche, llegó otra llamada. Esta vez directamente de papá. Consideré dejar que se fuera al buzón de voz. En su lugar, respondí. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego escuché algo que nunca esperé. ¿Miedo? No miedo a la prisión. No miedo al dinero. Miedo a perder a su familia. ¿Sofía? Su voz sonaba más vieja de lo que recordaba. Más pequeña. Necesitamos hablar. Miré por la ventana. El atardecer pintaba el cielo de naranja y dorado. Durante años, había imaginado este momento. Una confrontación. Una disculpa. Una explicación. Ahora que finalmente estaba aquí, me sentía sorprendentemente tranquila. ¿Cuándo? Pregunté. Siguió un largo silencio. Luego, mi padre respondió, cuando estés lista. Y por primera vez en décadas, escuché humildad en su voz. Humildad real. No una actuación, no una manipulación. Algo genuino. Algo que mi madre había esperado años para escuchar. Algo que podría haber llegado demasiado tarde, o tal vez justo a tiempo. 3 días después, manejé hasta Jalapa. El lugar de la reunión me sorprendió. Papá no había elegido la oficina de un abogado. No había elegido un restaurante. No había elegido la casa familiar. Eligió el cementerio, específicamente la tumba de mi madre. En el momento en que Carlos me dijo dónde quería reunirse papá, entendí por qué. Hay algunos lugares donde a la gente le resulta más difícil mentir. Este era uno de ellos. La tarde era cálida. Una ligera brisa se movía a través de los árboles. Los pájaros piaban en algún lugar cercano. El cementerio se veía pacífico, casi atemporal. Carlos llegó primero, luego yo. Papá llegó al último. Por un momento, apenas lo reconocí. En menos de 2 semanas, parecía haber envejecido 10 años. Sus hombros estaban caídos. Su cabello se veía más gris. La confianza que lo había definido durante décadas había desaparecido. No disminuido. Desaparecido. Nos quedamos en silencio junto a la lápida de mamá. Nadie habló. Nadie parecía saber por dónde empezar. Finalmente, papá miró hacia las letras grabadas que llevaban su nombre. Luego habló. Debí haberla escuchado. Su voz se quebró. Las palabras quedaron flotando en el aire. Simples, honestas, dolorosas. Nadie lo interrumpió. Durante casi 1 minuto, simplemente se quedó allí mirando la piedra. Luego me miró a mí. Lo siento, Sofía. Esperé. No porque quisiera que sufriera. Sino porque las disculpas importan. Y las disculpas reales requieren verdad. Él continuó, robé del fideicomiso. Ahí estaba. Sin excusas, sin explicaciones, sin culpar a los abogados, sin culpar a los bancos, solo la verdad. Me decía a mí mismo que lo iba a reponer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre pensé que arreglaría todo antes de que alguien se diera cuenta. Asentí lentamente, porque así es exactamente como ocurren muchas malas decisiones. No por maldad, sino por racionalización. Una concesión, luego otra, y luego otra, hasta que eventualmente una persona se despierta rodeada de consecuencias. Papá respiró hondo. Favorecía a Carlos. Carlos bajó la mirada. Papá continuó, me dije a mí mismo que lo estaba ayudando. Su voz se quebró. Pero no lo estaba ayudando. Se volvió hacia mi hermano. Los estaba lastimando a los dos. Por primera vez, Carlos comenzó a llorar abiertamente. No lágrimas dramáticas. Las lágrimas silenciosas de un hombre adulto que finalmente confronta la realidad. Lo sé, susurró Carlos. Papá se secó los ojos. Luego volvió a mirarme a mí. Estaba orgulloso de ti.
La oración me sorprendió. Por un momento, genuinamente pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Estaba orgulloso de ti. Su voz temblaba. La armada, los ascensos, los despliegues, todo. Me quedé mirándolo. La ira habría sido más fácil. El resentimiento habría sido más fácil, pero la confusión. Eso era más difícil. Si estabas orgulloso de mí, pregunté en voz baja, ¿por qué pasaste 20 años actuando como si no lo estuvieras? La pregunta cayó con pesadez. Papá desvió la mirada. Hacia los árboles, hacia el cielo, a cualquier parte menos a mí. Finalmente, respondió, porque cada vez que te miraba. Se detuvo, tragó saliva y luego continuó, me recordabas a tu madre. La respuesta me golpeó como una ola. No porque excusara algo. No lo hacía. Pero, de repente, entendí algo. Mamá había sido organizada, disciplinada, responsable. Todo lo que a papá le costaba ser. Y cada vez que me miraba, veía esas mismas cualidades. En lugar de inspirarlo, le recordaban sus fracasos. Así que me alejó. Fue una decisión terrible, una decisión egoísta, pero finalmente tenía sentido. Nadie habló durante varios momentos. Luego Carlos dijo en voz baja, mamá habría odiado esto. Todos sonreímos con tristeza, porque era verdad. Habría odiado cada parte de esto. Las mentiras, las peleas, la división, la codicia, todo. Una semana después, se finalizaron los asuntos legales. Los resultados fueron serios pero justos. La mayor parte de los fondos del fideicomiso se recuperaron. Las cantidades restantes fueron reembolsadas mediante acuerdos negociados. Se corrigieron los registros de propiedad. Se resolvieron los problemas de titularidad. Se revirtieron varias transacciones. Más importante aún, los fiscales acordaron que la cooperación total y la restitución hacían innecesario un proceso penal. Papá aún enfrentaba consecuencias, financieras, profesionales y personales. Pero no fue enviado a prisión. Y, sinceramente, para ese punto, la prisión no era lo que yo quería. La rendición de cuentas importaba. La justicia importaba. Pero la destrucción no. Mamá nunca había querido la destrucción. Quería la verdad. Semanas después, se vendió la casa familiar. No porque alguien lo obligara, sino porque los tres estuvimos de acuerdo. El lugar albergaba demasiada historia, demasiado dolor, demasiados recuerdos. Las ganancias se distribuyeron de acuerdo con el fideicomiso. De manera justa y legal, exactamente como mamá lo había planeado. Por primera vez en mi vida, la justicia entró en la conversación. No el favoritismo, no la manipulación. Justicia. Pasaron los meses. La vida se fue acomodando lentamente. Papá se mudó a una casa más pequeña. Carlos volvió al trabajo. Yo continué sirviendo en Veracruz. Algo inesperado sucedió durante esos meses. Empezamos a hablar. No de dinero, no de casos legales, sino de cosas ordinarias, béisbol, el clima, recetas familiares, historias sobre mamá, el tipo de conversaciones que tienen las familias normales. Un domingo por la tarde, casi un año después del mensaje de texto que empezó todo, Carlos y papá condujeron hasta Veracruz para cenar. Nada especial, solo cenar. Nos sentamos alrededor de mi mesa riéndonos de viejas anécdotas. En un momento, papá miró alrededor de la habitación y luego sonrió en silencio. ¿Saben algo? ¿Qué? Preguntó Carlos. Papá negó con la cabeza. Casi pierdo todo esto. Nadie respondió, porque todos sabíamos que no estaba hablando de dinero. Estaba hablando de nosotros. La familia que casi destruye. La familia que, de alguna manera, sobrevivió. No perfectamente, no mágicamente. Pero honestamente. Después de que se fueron esa noche, me quedé sola en el balcón de mi departamento. El sol se estaba poniendo sobre el agua. La luz dorada se reflejaba en el golfo. Durante mucho tiempo, pensé en mamá, en su fideicomiso, en sus cartas, en su sabiduría. El mayor regalo que dejó no fue el dinero. No fue la propiedad.
No fue la protección legal. Fue la perspectiva. Ella entendió algo que muchas personas nunca aprenden. El dinero revela el carácter. No lo crea. La codicia se revela a sí misma. La integridad se revela a sí misma. El amor se revela a sí mismo. Eventualmente, la verdad también se revela a sí misma. Mi padre aprendió esa lección de la manera difícil. Mi hermano la aprendió dolorosamente. Y yo también aprendí algo. El perdón no es fingir que algo nunca sucedió. El perdón es elegir no permitir que el peor capítulo se convierta en la historia completa. Si alguna vez has experimentado favoritismo, traición o conflicto familiar, espero que esta historia te recuerde que la rendición de cuentas y la compasión pueden existir juntas. A veces las personas merecen consecuencias. A veces las personas merecen segundas oportunidades. Y ocasionalmente, si están dispuestas a decir la verdad, merecen ambas. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para pensar en las personas que amas. La vida avanza más rápido de lo que nos damos cuenta. Las conversaciones pendientes pueden convertirse en arrepentimientos, y el perdón ofrecido hoy puede convertirse en el regalo más grande del mañana. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Si deseas escuchar más historias sobre resiliencia familiar, justicia y segundas oportunidades, me sentiría honrada si compartieras esta historia con alguien que podría necesitarla y te unieras a nosotros de nuevo para otro viaje. Hasta la próxima, cuídate y cuida a las personas que te importan.